El cielo sobre el Pacífico estaba despejado, y el Boeing 787 cortaba la inmensidad azul como una flecha plateada, transportando a decenas de pasajeros en un vuelo de primera clase entre Sydney y Los Ángeles. Entre ellos, acomodado en una butaca de cuero con la mirada fija en la pantalla de su laptop, estaba Derek Langston, CEO de una de las mayores empresas de tecnología del mundo. Sus dedos tamborileaban impacientes en el reposabrazos mientras releía, por 10ª vez, el correo electrónico que confirmaba el fracaso de su reciente negociación. Fue una derrota inesperada e inaceptable. Derek siempre se había considerado un visionario, un hombre que moldeaba el mundo a su antojo. Pero ahora, mientras el avión seguía su ruta, sentía algo que no admitía fácilmente: la frustración de la impotencia. El ambiente sofisticado de la cabina era su hábitat natural. Champagne servida en copas finas, conversaciones discretas sobre inversiones y adquisiciones, asistentes entrenados para anticipar deseos incluso antes de que fueran expresados. Pero, en ese momento, todo eso le parecía un teatro vacío. Su mente latía con la necesidad de reafirmar su estatus, de recordar a todos, y a sí mismo, que él seguía siendo el hombre al mando. Fue entonces cuando notó a un pasajero sentado unas cuantas filas adelante. El sujeto llevaba botas de cuero envejecidas, jeans gastados y una camisa de franela a cuadros. En medio de aquel escenario de lujo, su presencia era un contraste chocante. Derek arqueó una ceja, y su mente inmediatamente asumió lo peor: un impostor, un extraño que de alguna manera se había infiltrado en la exclusividad de ese espacio. Y, sin darse cuenta, encontró el blanco perfecto sobre quien descargar su frustración. Con una sonrisa cínica, Derek se inclinó hacia un lado, llamando la atención de uno de los auxiliares de vuelo. ¿Tiene usted la seguridad de que está verificando quién entra a primera clase?, preguntó en tono de desprecio, gesticulando levemente en dirección al hombre de botas. El asistente, sorprendido por la pregunta, respondió de forma profesional: Sí, señor. Todos los pasajeros aquí tienen asientos reservados. Derek soltó una risa seca y murmuró algo sobre estándares en decadencia, antes de recostarse en su asiento, convencido de que tenía razón en su suposición. No pasó mucho tiempo antes de que su impaciencia desbordara. Quería que aquel hombre supiera que no pertenecía allí. Sin pensarlo mucho, Derek se levantó y caminó hasta el asiento del extraño, parándose a su lado con un aire de superioridad ensayado. Disculpe, pero ¿tiene la certeza de que está en el lugar correcto? Su voz rezumaba ironía. El hombre levantó la mirada con calma, y por primera vez, Derek notó algo peculiar. Los ojos de aquel sujeto no mostraban molestia ni sorpresa. Eran penetrantes, como si pudieran ver a través de él. Sin prisa, el hombre respondió: Estoy seguro, amigo. ¿Y tú? Derek frunció el ceño, desconcertado por la respuesta directa y serena del hombre. Esperaba una mirada confusa, quizá una disculpa avergonzada, pero en lugar de eso, recibió una pregunta que lo desarmó momentáneamente. Recuperando rápidamente su postura arrogante, cruzó los brazos y forzó una sonrisa condescendiente. Bueno, solo quería asegurarme de que la tripulación no hubiera cometido un error. Ya sabes cómo suceden estas cosas. Su voz tenía un tono patronizador, pero el hombre de botas no mostró reacción alguna. Simplemente inclinó levemente la cabeza, como si estuviera evaluando a Derek con un interés casi clínico. El silencio se prolongó por algunos segundos, tiempo suficiente para que algunos pasajeros cercanos comenzaran a prestar atención a la interacción. Derek se dio cuenta y, en un esfuerzo por reafirmar su posición, dio un paso adelante. ¿Puedo preguntar qué hace un vaquero viajando en primera clase? Las palabras salieron cargadas de burla, y una sonrisa ladeada se dibujó en su rostro. El hombre apoyó los codos en el reposabrazos y entrelazó los dedos, con la mirada aún firme, pero tranquila. Ah, entonces ya no se trata de dónde estoy sentado. Ahora se trata de quién soy. Esbozó una media sonrisa, y Derek sintió cómo crecía dentro de él un leve malestar, una sensación irritante e inesperada. Derek soltó una risa ahogada, sacudiendo la cabeza como si estuviera frente a una broma sin gracia. No lo tomes a mal, amigo. Solo tengo curiosidad por saber cómo alguien que se viste así puede pagar por un asiento aquí. Su voz rezumaba sarcasmo, pero para su frustración, el hombre se mantenía imperturbable. En lugar de reaccionar, se inclinó levemente hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas, y miró directamente a los ojos de Derek.
¿Qué te hace pensar que el valor de un hombre está en la ropa que lleva?, preguntó con una tranquilidad desconcertante. La pregunta tomó a Derek por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero nada salió de inmediato. Su instinto le decía que contraatacara, que reafirmara su posición. Pero, por alguna razón, dudó. El hombre de botas no parecía hablar con ironía ni burla, sino con una certeza absoluta que lo irritaba profundamente. La conversación ya no era sobre clase o apariencia. Se estaba transformando en algo más profundo, y Derek se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no tenía el control de la situación. Derek respiró hondo, recuperando la compostura. No podía permitir que un desconocido, mucho menos alguien que claramente no pertenecía a aquel ambiente, lo desestabilizara. Con una media sonrisa forzada, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro exagerado. Mira, no estoy diciendo que no tengas el derecho de estar aquí, pero seamos honestos. El mundo funciona de cierta manera. La apariencia importa. Si quieres estar entre los mejores, tienes que actuar y parecer uno de ellos. Gesticuló a su alrededor, señalando a los otros pasajeros elegantemente vestidos, como si eso probase su argumento. El hombre de botas inclinó levemente la cabeza, como si procesara las palabras de Derek con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Y quiénes son exactamente los mejores?, preguntó, arqueando una ceja. ¿Aquellos que acumulan más dinero? ¿Los que ocupan los cargos más altos? ¿O aquellos que saben quiénes son realmente, independientemente de lo que piensen los demás? Su voz era calmada, pero llevaba un peso que hizo que Derek se moviera incómodo. Había algo extraño en aquella conversación, algo que no lograba definir, y eso lo molestaba profundamente. Derek rió, pero esta vez su risa sonó más nerviosa de lo que hubiera querido. Mira, eso es muy bonito en teoría, pero en la práctica, la gente juzga. Quiere saber con quién está tratando, y la primera impresión lo es todo. Señaló su impecable traje, como si eso fuera la prueba definitiva de su argumento. Puedes ser la persona más inteligente y capaz del mundo, pero si no pareces exitoso, nadie te tomará en serio. El hombre de botas entrelazó los dedos con calma y observó a Derek por un instante, como si intentara ver más allá de la superficie. Luego, sin alterar el tono de voz, respondió: si tu valor depende de lo que otros piensan de ti, entonces nunca fue realmente tuyo para empezar. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia inapelable, y, por un breve momento, Derek no supo qué decir. Algo dentro de él se agitó, una sensación incómoda que se negaba a reconocer. Pero antes de que pudiera replicar, el hombre añadió: y por cierto, si la apariencia lo fuera todo, yo debería estar preguntando qué hace un hombre tan bien vestido aquí, sin poder lidiar con una derrota. Derek sintió un nudo en la garganta, pero no permitiría que un completo desconocido lo desarmara de esa manera. ¿Derrota? Se rió, forzando una expresión confiada. No perdí nada. Fue un contratiempo, nada más. Los grandes negocios implican riesgos, y no siempre se ganan todos. Cruzó los brazos, como si quisiera cerrar el tema, pero el hombre de 1900 botas no desvió la mirada, solo sonrió de reojo, como si viera algo que Derek no quería admitir. Interesante, dijo el hombre, recostándose en el asiento. Entonces, ¿por qué estás tan molesto? Parece que esta no derrota te pesa más de lo que debería. Derek abrió la boca para replicar, pero la cerró de nuevo. El desconocido lo había desmontado en pocas palabras. Algo dentro de él se agitó, un desasosiego profundo, como si estuviera frente a alguien que veía más allá de las apariencias. Por primera vez, se dio cuenta de que la conversación no era solo un enfrentamiento, era un espejo. Derek apartó la mirada, fingiendo desinterés, pero algo lo impulsaba a continuar. No le gustaba perder, mucho menos en una conversación. ¿Y tú? Pareces tener todas las respuestas. Dime, ¿a qué te dedicas? Porque, por lo visto, debes tener todas las respuestas. Su tono era sarcástico, pero había un atisbo de genuina curiosidad escondido tras la provocación. El hombre de botas sonrió, pero no respondió de inmediato. En lugar de ello, tomó un vaso de agua de la mesita cercana y bebió despacio. Luego, como si contara algo banal, dijo: he hecho muchas cosas. He enfrentado situaciones que requerían más que dinero o estatus. Aprendí que la fortaleza de un hombre reside en lo que construye para los demás, no en lo que acumula para sí. Hizo una pausa, estudiando la expresión de Derek. ¿Y tú? ¿Qué has construido aparte de tu propia imagen? Derek sintió un apretón en el pecho. Siempre se
Había enorgullecido de su imperio, de sus logros, del respeto, o al menos del temor, que inspiraba en competidores y empleados. Pero nunca había pensado en ello de esa manera. ¿Qué había construido realmente, más allá de una fortuna y una reputación? Tratando de ocultar su incomodidad, se rió, sacudiendo la cabeza. Ah, ¿ahora te has convertido en filósofo? No me malinterpretes, pero yo prefiero resultados concretos. Los negocios se tratan de números, de crecimiento, no de sentimentalismos. El Cindo, hombre de botas, se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus ojos penetrantes fijos en Derek. Entonces dime, ¿qué has ganado con esa mentalidad? Si eres tan exitoso, ¿por qué estás aquí, tan molesto con alguien a quien ni conoces? El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek abrió la boca para responder, pero nada salió. Por primera vez en años, se sintió pequeño. No porque hubiera perdido un negocio, sino porque, frente a aquel hombre, percibía que tal vez había perdido algo mucho mayor. La verdadera medida del éxito. Derek respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de aquel hombre instalarse en su mente como un eco persistente. Quería replicar, reafirmar su superioridad, pero algo lo detenía. Tal vez fuera la mirada tranquila e inquebrantable del desconocido, o tal vez la irritante sensación de que, por primera vez, alguien veía más allá de la fachada que había construido con tanto esfuerzo. Trabajo duro. Construí mi empresa desde cero. Dediqué empleos a miles de personas. ¿Acaso eso no cuenta? Su voz sonaba más a la defensiva de lo que hubiera querido. El hombre asintió lentamente. Claro que cuenta. Pero, ¿qué les diste realmente a esas personas? ¿Solo un salario? ¿O un propósito? Derek frunció el ceño, sintiendo una punzada de irritación mezclada con incomodidad. ¿Me estás diciendo que todo mi esfuerzo, todos mis logros, no significan nada? El hombre negó con la cabeza. Estoy diciendo que el éxito sin propósito es solo vanidad, y la vanidad se desvanece. Derek guardó silencio. Siempre se había enorgullecido de estar en la cima, de ser admirado o temido. Pero allí, a miles de metros del suelo, frente a aquel hombre de botas gastadas, su definición de grandeza parecía súbitamente pequeña. El avión continuaba su trayecto tranquilo por el cielo nocturno, pero dentro de Derek se formaba una tormenta. Por primera vez, comenzó a preguntarse si estaba viendo el éxito de la manera equivocada. El hombre no lo había insultado, ni intentado disminuirlo. Simplemente le había ofrecido preguntas. Preguntas que Derek nunca se había permitido hacer. Su imperio era grandioso, sí, pero ¿y si fuera solo un castillo de naipes? ¿Y si todo lo que había construido fuera solo una ilusión de poder? ¿Una burbuja frágil sostenida por el orgullo y el miedo? La idea lo asustaba más que cualquier fracaso financiero. Derek se pasó la mano por la cara, sintiendo un cansancio que no provenía solo del largo viaje. Algo dentro de él parecía estar desmoronándose, como si una verdad incómoda finalmente encontrara espacio para emerger. Miró a su alrededor, observando a los otros pasajeros, hombres y mujeres con atuendos impecables, inmersos en conversaciones sobre inversiones y ganancias. Durante toda su carrera, había creído que ese era el culmen de la realización. Pero ahora, por primera vez, la escena le parecía superficial, vacía. El hombre de botas no dijo nada más. Simplemente lo observaba, paciente, como si supiera que las palabras ya habían cumplido su función. Derek quería decir algo. Quizás defenderse, quizás desviar la conversación. Pero lo único que logró fue soltar un largo suspiro. No lo admitiría en voz alta, pero algo en él había cambiado. Por primera vez en años, se preguntó si realmente sabía lo que estaba haciendo, si realmente era tan poderoso como le gustaba creer, y sobre todo, si el éxito que tanto perseguía significaba algo más allá de números en una cuenta bancaria. El avión comenzó su descenso hacia Pintos, Los Ángeles. La voz del comandante resonó en la cabina, anunciando el procedimiento de aterrizaje, y Derek se dio cuenta de que aquella conversación, ese encuentro, estaba llegando a su fin. Lanzó una última mirada hacia el hombre de botas, quien simplemente sonrió y dijo: «El dinero puede llevarte a cualquier lugar, pero es tu carácter lo que define hacia dónde vas realmente». La frase resonó dentro de él como el último golpe certero. Derek no respondió. Solo se quedó allí, mirando al frente, perdido en sus pensamientos. Horas después, al desembarcar y dirigirse al auto que lo esperaba, se percató de que algo había cambiado. No en su cuenta bancaria, ni en su estatus.
sino en su interior. Días después, sentado en su oficina, miró la pantalla del computador y, por primera vez, en lugar de ver hojas de cálculo y gráficos, solo vio una frase resonando en su mente. Aquella mañana, nació una idea, un cambio. Y años después, cuando un nuevo empleado de su empresa recibía un par de botas, desgastadas como símbolo de humildad, Derek supo exactamente dónde había comenzado aquella lección. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenidos como este, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Y claro, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta lección de humildad? Deja tu comentario aquí abajo y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Hasta la próxima.